Ok, ahora sí estamos listos. Listo, hermano. Muchas gracias por esperar, hermanos. Vamos a comenzar. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, nuestras voces a la nuestra unir, y el cantar de triunfos todos repetir. Preso, honor y gloria dar a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el gozo que nos das, Señor, de estar reunidos aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque lo has hecho posible. Ahora, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y, Señor, ayúdanos a permanecer firmes y seguir adelante, Señor. Obra, Señor, en cada hermano aquí reunido, en cada familia, Señor, aquí reunido. Te pedimos por nuestro pastor, donde quiera que esté ahora en este momento, Señor. Te pedimos por la escuela dominical, que tú, Señor, obres en los jóvenes, en los niños, y aquí con tu pueblo reunido, Señor. Ayuda, Señor, al que viene en camino, y que este, Señor, sea un día de gozo para honrar y glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, como ustedes saben, en la semana pasada estuvo caliente, se dañó el aire, y fue una semana bastante, pues, atareada, pues, ir para un lado y para otro, hasta que vino alguien y reparó. Primero vino el lunes alguien a hacer un presupuesto por el aire acondicionado y quería cobrar un ojo de la cara. Nomás dice el pastor que vino, que miró que había bastantes sillas, había bastantes bancas, y dijo, oh, aquí viene bastante gente, le vamos a cobrar bastante dinero. Y sí, le quería cobrar $3,000 por reparar el aire. Y le dijo el pastor, bueno, déjame consultar con otras personas.
Y sí, consultó con otras personas y gracias a Dios y la sabiduría que le ha dado al pastor para tomar decisiones correctas. Consultó con alguien más y vino, revisó las máquinas, las unidades, y tienen unos fusibles, los aires acondicionados, más o menos así de este tamaño, estaban quemados. Entonces cada pieza cuesta como unos $8. La persona que vino los reflexionó, una parte que estaba quemada la cambió, le hizo realamblado, le puso otros nuevos alambres y cables, le cambió los fusibles y al final dice el pastor que gastó como unos $250 nada más. Y esta máquina está muy buena, está en muy buen estado. Este lado ahora va a enfriar más que este lado, por eso todos están de este lado, se dan cuenta. Así de que el diagnóstico fue de que está en muy buen estado la máquina, no necesita nada más. Además reparó los otros que están en el salón social y los que están allá arriba también con los niños. Así de que gocémonos, Señor, porque estamos en la casa del Señor. El pastor está de vacaciones, él salió y gracias a Dios de que dice la Biblia de que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿no? Así de que él se fue a meditar, él va a salir, va a estar esta semana fuera. Oremos por él, oremos por la familia, de que Dios le pueda dar la sabiduría y el discernimiento que se necesita, porque hermanos, no es fácil, y le repito, no es fácil decir soy pastor o decir estoy en una iglesia. El llamado que el Señor da es algo divino. Y el hombre de Dios siempre tiene que estar en constante comunión con el Señor. Y lo que nos comentó el pastor, lo que nos platicó el pastor este viernes pasado en la noche de oración fue precisamente esa. Él va a estar una semana de vacaciones, pero dice, voy a estar alejado de la gente, voy a estar en la montaña, donde no hay señal aún de celulares. Entonces dice, no voy a tener comunicación con el celular, va a estar retirado y pues va a ser un momento especial que hay con el hombre de Dios y con Dios. Recordemos que Moisés fue a la montaña y estuvo allá 40 días y 40 noches y el pueblo pensó, ya se murió Moisés, hagamos fiesta. Pero no fue así, Moisés regresó y con la palabra de Dios en sus manos. Así de que nosotros, hermanos, sigamos firmes y adelante, sigamos haciendo la voluntad de Dios, pidiéndole al Señor que nos ilumine, que nos cuide y que nos guíe. Y estoy hablando para ver si se me quitan los nervios, pero estoy sudando más. Así de que bueno. ¿Mande, hermano? No, sí sirve, pero usted se lo queda todo ahí, hermano. Vamos dice que la palabra de Dios refresca en los huesos, así de que vamos a leer la palabra de Dios. Gracias, hermanos, nuevamente. Vamos a ayudar, vamos a hacer de ayuda. El estudio bíblico del miércoles fue muy bonito, donde dice que podemos ser de ayuda. Cada uno de nosotros en el área donde estamos podemos ser de ayuda a la obra del Señor. Entonces vamos a comenzar. Oren por mí, que no me equivoque mucho y que diga lo correcto, lo que el Señor quiere que digamos. Okay. Por favor, acompáñenme, vamos a leer en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, y vamos a leer una parábola bien conocida que es del versículo 11 al 24. Es la parábola del hijo pródigo. Ahora van a conocer mi secreto de que uso lentes para leer. Vamos a ver. Lucas, capítulo 15. Y síganme con la vista, hermanos. Vamos a leer esta parábola bonita aquí de las enseñanzas del Señor, cómo Él nos está instruyendo desde el principio. Dice Lucas capítulo 15, verso 11 hasta el 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, este es Jesús hablando, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle.
Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Aquí estamos reunidos, Señor, para aprender de tus enseñanzas, Señor. Tú conoces a cada hermano, cada persona aquí reunido. Deposita, Señor, en nuestro corazón esa verdad que necesitamos. Padre Celestial, que todo lo que se diga en este momento y en este día, esta hora, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre. Glorifícate, Señor. Te damos las gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias. La palabra de Dios nos habla de que la familia es una y es para siempre. Cuando Dios instituyó la familia, lo hizo con un solo propósito. ¿Y cómo vamos a saber ese propósito? Cuando sabemos el significado real de la palabra de Dios. Cuando estudiamos. El título de esta clase, hermanos, es Victoria sobre los problemas familiares. Ya conocemos y ya sabemos de que Dios instituyó la familia, y eso lo podemos ver en la Biblia en Génesis 2:21. Pero ¿quién en nuestras familias no ha tenido problemas? Nosotros siempre hemos tenido problemas y son intrafamiliares. Van a ser muchas veces problemas con hermanos, con los primos, con nuestros propios padres. Vamos a tener rebeldía, vamos a tener orgullo, vamos a tener egoísmo. Pero todo eso, esos problemas tienen una raíz. Entonces, para dejar establecido quién fue quien estableció la Biblia, dejen una marquita aquí en San Lucas 15, porque vamos a estar volviendo a este párrafo, y vayamos a Génesis 2, versículos 21 al 24. Génesis 2, 21 al 24 dice: entonces Jehová Dios hizo 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su mujer y a su madre, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Yo me imagino, hermanos, la Biblia no nos dice, pero conociendo culturalmente a los pueblos de generación en generación, hemos visto que cada vez de que hay una reunión, una fiesta, un matrimonio, es algo de gozo, algo de alegría, algo de celebrar.
Y yo creo que aquí estaban pues todos los animalitos en presencia del Señor, y ellos fueron los que presenciaron esta primera boda. Y fue algo hermoso, fue algo bonito. Me acuerdo cuando los hermanos Siquina se casaron, bonito evento, bonita boda. Todos estuvimos aquí presentes y fue una gran bendición para ellos. Aquí el Señor nos está ilustrando el primer matrimonio, la primera institución fue la familia. Entonces, yo creo que la serpiente no fue invitada al matrimonio y por eso se enojó, porque luego llegó y dijo: con que Dios ha dicho, con que no comerás. Pero eso es cuando no ponemos atención a lo que dice la palabra del Señor. Ya tenemos aquí establecido, según dice la Biblia, el matrimonio. Ahora, esta es la primera familia creada por Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la definición de familia? La definición de familia tiene su raíz en otro idioma, que ese idioma, el latín, se dice o se escribe famulos. Y este idioma latín se deriva de otro idioma, que es el osco, que es en parte norte de Europa, y que significa famel, F-A-M-E-L, famel, que quiere decir, que significa siervo. Cuando Dios vino e hizo al hombre y creó al hombre y a la mujer y tuvo la primera institución, que es la familia, lo hizo para que fuera el siervo de Dios, para que el hombre, la familia y todos los que estaban en esa familia le sirvieran al Señor. Esa fue la idea original. Eso fue lo que Dios estaba creando. Recordemos de que en Génesis nos está dando todo lo creación. Y cuando llega la familia y cuando estudiamos de dónde vienen las palabras y qué significan las palabras, la palabra familia es bíblicamente de que Dios estaba haciendo un siervo para que le sirvamos al Señor. En la antigüedad se considera conjunto de personas o esclavos que habitan con el Señor de la casa. Muchas veces acordémonos de que habían estas casas y el hombre de la casa podía tener siervos y siervas, podían poner esclavos para que trabajaran para ellos. No eran considerados solamente esclavos, pero al convivir en la misma casa, al convivir en la misma parcela, se consideraban familia. Y todos estos hombres trabajaban en el campo, trabajaban en todas las áreas de la familia, pero era para servir a un solo Señor, que era el patriarca, que se conoce luego en la Biblia, de la familia. Siguiendo más adelante, volvamos a nuestro capítulo de Lucas 15, 11, 24, para ver la posición del Padre en el Hijo pródigo. Jesús aquí nos está ilustrando a una familia. Y si miramos el versículo 12, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Hoy en día, hermanos, no vayamos lejos. Si un familiar o un hijo o alguien de la familia viene al padre y le dice: dame lo que me vas a dar de herencia, el padre en el momento le va a decir: no, un momento, espérate que me muera a ver si tienes suerte de que te deje algo. Entonces ya hay problemas porque estamos exigiendo, no estamos esperando que sea la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros como cristianos no esperamos que se haga la voluntad de Dios. Y muchas veces no pedimos, sino que exigimos. Y aquí lo podemos ver en el versículo 12, cuando dice a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo creo que el padre del hijo pródigo aquí se puso a pensar en su testimonio, se puso a pensar en, bueno, yo sirvo a un Dios real y verdadero. Y él no se puso a ver en la soberbia del hijo, pero sí se puso a ver su testimonio. Y nosotros como cristianos, eso es lo que tenemos que estar siempre mirando.
Como se dice, tenemos que estar siempre mirando nuestras espaldas, porque nuestro hablar, nuestro andar, nuestras decisiones van a decir qué tipo de cristianos somos o qué tipo de cristianos queremos ser. Porque es una decisión personal. Nosotros tomamos la decisión de obedecer o de desobedecer. Vamos a mirar en la Biblia un ejemplo de soberbia, de rebeldía y de orgullo. Acompáñenme por favor a 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. No se les olvide dejar su marquita en Lucas porque vamos a regresar ahí. Vamos a buscar ahora 1 Samuel 15. Y todo el contexto del capítulo 15 habla de que Dios le ha dado instrucciones al rey Saúl. Nosotros vamos a leer el versículo 23, en donde dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En el capítulo 15 Dios le había dado instrucciones a Saúl, y Saúl simplemente las desobedeció. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Dios le dio instrucciones a Adán y ellos decidieron desobedecer la ley y la orden establecida por Dios. Los problemas de la familia vienen por desobedecer. Esto nos lleva a rebeldía, y esa rebeldía viene a ser muchas veces de esposo a esposa, de esposa a esposo, de hijos a padres, de los padres a los hijos. Hay irrespeto, se gritan, se pelean, hay discordia siempre, cada quien siempre anda buscando lo propio y nadie se preocupa realmente cuando no hay armonía en un hogar. No hay quien ponga las reglas, no hay quien ponga el ejemplo. Entonces siempre van a haber esas discordias y esos pleitos porque anteponemos a las personas y nos olvidamos de Dios. O sea, anteponemos ante nosotros el problema, pero se nos olvida que aquí está Dios observándonos y que debemos basarnos según el fundamento que es Dios en nuestra vida. Pero cuando tenemos un problema entre esposos o entre esposas, entre hijos, se nos olvida que aquí está Dios y que Él es el que tiene la razón y la verdad absoluta. Pero muchas veces yo como esposo quiero anteponerme a mi esposa, y mi esposa quiere venir y quiere anteponerse ante lo que ella dice. Y los dos nos olvidamos de lo que Dios ordena y lo que Dios dice. Es por eso que los problemas en la familia siempre van a estar presentes, porque nos olvidamos de Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios, y podemos ver eso aquí mismo en Samuel. Bueno, vamos a ver a Samuel, Adán y Eva en Génesis 3, versículo 6. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Aquí estamos hablando de algo personal. Yo lo estoy viendo y es agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dijo también a su marido, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. La desobediencia lleva a rebeldía. La rebeldía lleva al orgullo. Hay una gama de problemas que nos hacemos, que nos acarreamos, que nos traemos muchas veces solamente porque somos rebeldes. Y allá en el mundo la gente hace fiesta y yo me acuerdo hace muchos años había un grupo que así se llamaba, Soy Rebelde. Y dicen de que vendía millones y millones y millones de discos y que generaban millones y millones de dólares porque decían que eran rebeldes. Y el mundo eso es lo que quiere inculcar en nosotros,
que nosotros como cristianos también seamos rebeldes y que nos rebelemos a la voluntad divina del Señor. Pero recordemos de que por ser desobedientes, eso nos lleva a ser rebeldes. Y aún más, cuando va avanzando, eso llega al orgullo. Cuando ya llegamos al orgullo, ya estamos en un momento difícil en nuestra vida. Pero ¿cómo vencer la rebeldía? El apóstol Pablo dijo en Hechos 26, 19. Déjenme se los leo rapidito en Hechos 16. Eso fue cuando el apóstol Pablo estaba enfrente del rey Agripa, que lo estaba evangelizando. Y dijo el rey Agripa, por poco y me convences. Pero dijo el versículo 26, 19, dice, Pablo obedece a la visión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 16, 26, verso 19. Aquí la Biblia nos está enseñando de un hombre que obedeció a la palabra del Señor y que decidió no ser rebelde. Y muchas veces nosotros nos vamos a poner en una posición de rebeldía. Y vamos a ser cristianos, pero vamos a ser rebeldes. Y vamos a ser cristianos, pero vamos a vivir en desobediencia. Vamos a ser cristianos, pero vamos a ser orgullosos. Imagínense, hermanos, si el apóstol Pablo se hubiese puesto en esta posición. Él no hubiese estado ante reyes y ante los lugares y personas que Dios lo puso. Y aquí la palabra de Dios nos dice en el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y muchas veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones. ¿Y por qué tomamos nuestras propias decisiones? Porque tenemos orgullo. ¿Y qué nos llevó al orgullo? Porque fuimos rebeldes. ¿Y qué nos llevó a la rebeldía? Porque desobedecimos. Y todo esto, hermanos, es los problemas que nos vamos ocasionando día tras día, una y otra vez. Y vemos los problemas y simplemente los ignoramos. Pero ¿cómo vamos a tener victoria sobre los problemas? Obedeciendo la palabra de Dios. Este versículo usted lo puede subrayar, usted lo puede memorizar, si se da cuenta no es tan largo, no es tan complicado. Y cuando usted esté enfrentando un momento de rebeldía con sus hijos o con su esposa, nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio. En la carne muchas veces yo quiero gritar. En la carne muchas veces yo quiero pararme y decir, aquí yo soy Rigoberto. Pero Dios me manda a que sea humilde, a que pueda vencer todos esos emociones, porque todo esto, hermano, la desobediencia, la rebeldía y el orgullo son emociones. Usted los puede comparar con el clima. Hoy estamos en calor y nos enojamos. A los que no les gusta el frío en invierno van a estar también rebeldes, enojados porque está haciendo frío. Y lo que quiero decir es de que nuestras emociones son cambiantes al igual que el clima. Pero ¿saben quién se mantiene fiel y firme? Es Dios. Él nunca cambia. Entonces nosotros pidamos, como dice, ser imitadores de Él. Porque Él se mantuvo en una posición, Él caminó hacia el frente y Él no volteó a ver para atrás. Entonces muchas veces, yo sé, nosotros venimos acarreando una vida pasada, que muchas veces de repente queremos cantar himnos, pero se nos mete una canción por ahí que no debemos de cantar. O estamos aquí tal vez haciendo una cosa y queremos dedicarnos a hacer lo que el Señor quiere, pero de repente dice, me acuerdo cuando andaba por aquí, por este barrio. Pero obedezcamos la dirección y la guianza del Señor. Cuando el Espíritu Santo redarguye, hermano, créame, y se lo puedo decir como testimonio, por experiencia, hay que obedecerle al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo redarguye en nosotros, y nosotros ignoramos, estamos contristando al Espíritu Santo. Y Dios no nos va a obligar a hacer nada. Él va a decir, bueno, ese camino quieres tomar, anda pues, vete por ahí. Pero cuando nosotros nos desviamos,
lo único que vamos a estar haciendo es apartándonos de la voluntad de Dios. Entonces vamos a estar desobedeciendo y vamos a volver siempre a lo mismo, hermanos. Y que no se nos olvide, porque la desobediencia nos lleva a la rebeldía nos lleva al orgullo. Y Pablo dijo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Recordemos de que más atrás en Hechos, cuando Jesús se le apareció a Pablo, Pablo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y le dijo: sigue a la calle que se llama a la derecha, y ahí vas a encontrar a un hombre que te dirá lo que debes hacer. Y él así lo hizo, y él se fue a ese lugar que Dios le había mandado, ciego, porque perdió la vista por 3 días. Y llegó el hombre que Dios le mandó, y él dice que fue obediente y no fue rebelde a la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén, gloria a Dios. Solamente estamos asegurándonos de que todo está bien. Ahora, los problemas que se nos presentan cuando pensamos egoístamente. Todos estos problemas de que hemos estado hablando se presentan y se vienen a presentar porque solamente pensamos en nosotros. ¿Y cómo es eso de que solamente pensamos en nosotros? Pues es así de sencillo, solamente pensamos en nosotros. El egoísmo, aquí tengo mis notas de lo que significa egoísmo, pero no las traje. Pero el egoísmo, en una palabra sencilla, es amor exceso por uno mismo. Eso es todo lo que significa egoísmo. Una persona egocéntrica es el amor excesivo por mí mismo. Y yo lo tengo aquí en mis notas principales, que dice que el hijo pródigo solamente pensó en él. Cuando él le dijo: dame, Lucas 15, versículo 11, cuando le dijo: dame, él le estaba exigiendo, él estaba pensando egoístamente. Cuando el hijo pródigo le dice: dame, ¿en qué puede pensar usted cuando usted le está exigiendo algo a alguien? Dame. Estamos pensando egoístamente. El hijo pródigo no pensó en otra cosa más que en él mismo. Aunque más adelante vemos de que él se arrepintió, pero él dice, 15:12 dice: y el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Estamos pensando egoístamente. Y egoísmo significa tener amor excesivo por uno mismo. Hay un dicho en inglés que dice: me, myself and I. Yo, solamente yo y nada más que yo. Y sigamos pensando en nosotros mismos, no sabemos en qué etapa nos encontramos. Alguien puede estar en la etapa de desobediencia. Alguien puede ser de que ya haya pasado a la etapa de rebeldía. Alguien puede estar todavía lidiando con el orgullo. Pero cuídese, hermano, cuidémonos. Especialmente esto es para mí, porque yo creo que era una persona orgullosa toda mi vida. Y cuando nos damos cuenta a través de la palabra de Dios de que el amor excesivo por ti mismo es en contra de Dios, porque dice el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y es por eso que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de lo que las reglas y los estatutos tiene para nosotros, y seguimos haciendo una vida desordenada. El egoísmo es a eso a lo que nos lleva. Nos lleva a rechazar el orden y la estructura establecido por Dios. La palabra orden se encuentra 265 veces en la Biblia. Es un número bien importante que Dios nos está diciendo que debemos de tener, obedecer, entender y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. No podemos nosotros hacer las cosas por lo que nosotros queremos, decimos o deseamos. Porque muchas veces vamos a poder decir, pensar, creer de que lo que queremos y deseamos está bien. Pero está bien para mí mismo porque estoy pensando egoístamente. Pero ¿qué dice Dios?
sobre esta decisión que voy a tomar? ¿Qué dice Dios sobre el problema que tengo con mi esposa? ¿Qué dice Dios del problema que tengo con mis hijos? Y muchas veces, jóvenes que están acá, muchas veces pensamos de que nosotros tenemos la razón, porque tenemos una mente sólida, porque tenemos una mente rápida, ágil, y pues solamente pensamos, dicen, yo he escuchado este dicho que ya está viejo, ya no sabe. Bueno, pues déjame decirte que los padres ya vivieron 3 veces lo que tú estás viviendo hoy en día. Y nosotros es por eso que debemos cuidar como padres nuestro testimonio. No podemos decir, hijo, yo ya lo viví, hazte a un lado. Sino tener cuidado lo que dicen nuestros labios, tener cuidado lo que pensamos y tener cuidado en las decisiones que tomamos, porque siempre hay alguien observándonos. Siempre hay alguien. Y si no son hijos, son los vecinos, y si no son los vecinos, son los compañeros de trabajo. Y cuando nosotros decimos algo malo, ahí sí, luego nos señalan y dice que es cristiano. Lo mismo los hijos, lo mismo los padres, lo mismo las esposas. Mi esposa me ha dicho a mí, ¿y es cristiano? Me dice. Pero es bueno, es algo bueno porque nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar. Pero para eso está el Espíritu Santo que redarguye en nosotros. Entonces, lo importante, hermanos, es no ignorar al Espíritu Santo. Porque cuando ignoramos al Espíritu Santo, es ahí cuando ya vienen los problemas. Porque si se dan cuenta, todo va en aumento, no se queda en el mismo lugar. La desobediencia nos lleva a rebeldía. La rebeldía nos lleva al orgullo. El orgullo nos lleva al egoísmo. Y el egoísmo nos lleva a rechazar la estructura y el orden establecido por Dios. Y cuando ya estamos ahí, ya aparecemos como un tren que va sin frenos. Y nadie lo va a detener. Y detenga usted el tren. Usted se puede poner y se lo lleva enfrente con todo y el carro. Entonces hay que tener cuidado de no subirnos en ese camino. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Hay que pedirle al Señor que nos guíe, que nos cuide, que sea Él quien nos va a guiar. La Biblia nos enseña una y otra vez acerca de cómo vencer el egoísmo, cómo vencer la rebeldía, cómo vencer el orgullo, cómo vencer la desobediencia. Y es un estudio que podemos empezar todos en el libro de los Proverbios. Si usted lee Proverbios, por ejemplo, hoy es el día 15 de julio, usted lee Proverbios 15, ahí nos va a enseñar qué es lo que el Señor nos está hablando y le va a tocar esos puntos. Porque Salomón escribió el libro de los Proverbios y fue especialmente para los hijos y para los padres. Fueron consejos, fueron analogías, fueron una forma para cómo evitar todos estos problemas, hermanos. Y la Biblia nos enseña cómo vencer todo esto. El orden establecido por Dios. La palabra rebelde se encuentra 77 veces y la palabra orden se encuentra 265 veces en la Biblia. Y veamos qué dice la Biblia acerca de la jactancia, que viene a ser lo mismo en Filipenses 2, versículo 3. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2, verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Con humildad, hermano. No tratemos de imponer nada. Así como el Señor nos enseña, así como el Señor nos instruye, con humildad. Muchas veces nos toca esperar. Y un ejemplo de esperar, hermanos, es la oración.
cada viernes que nosotros estamos aquí para oración y ponemos todas nuestras peticiones, imagínense qué paciencia tiene la persona que está orando de saber de que Dios le va a responder a su tiempo. Pero se necesita fe, pero también se necesita paciencia, de que lo que usted pidió hoy, conforme a la voluntad de Dios, Él nos la va a dar, lo que nos conviene. Entonces, con humildad se pide, con humildad se predica con la gente, se predica con la familia, con los hermanos, con los hijos, con los primos, con la familia que está alrededor de nosotros. Primera de Samuel 12, 14, 15. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es el orden de Dios. Primera de Samuel 12. Ya casi termino, hermanos, para que vamos a casi 12, 14. Dice: si temiereis a Jehová y serviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servéis a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Y dice: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces la solución, hermanos, sí la tenemos. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo: mas si oyeres la voz de Jehová. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos conocimiento, pero lo estamos aplicando a nuestra vida. Lo que aquí nos está diciendo es de que si tenemos problemas con nuestras esposas, como nos habla en Efesios 5:25 en adelante, los esposos tenemos problemas con las esposas tienen problemas con las esposas, y por eso los solteros no se quieren casar. Pero hermano, créame que estar casado para mí ha sido la mejor etapa de mi vida. Y estar casado y venir a los pies de Cristo ha sido lo que ha superado todas las expectativas que yo podía tener del matrimonio. A veces nos casamos y luego hacemos fiesta, pero créame que la mejor fiesta fue el día que mi esposa me dijo: yo voy a ir a la iglesia y te invito a la iglesia. Y pues yo era rebelde, como dice aquí: ay, ve tú, algún día voy a ir yo. Y solamente así como testimonio, rapidito, en 2 palabras, le puedo decir de que yo comencé a venir a esta iglesia, no a congregarme. Yo venía a ayudarle a mi esposa a hacer el aseo. Y le decía: ya terminamos el aseo, vámonos. Porque me la quería llevar rápido. Pero Dios obra de todas formas, hermano. Yo no venía a congregarme, yo no venía a sentarme, yo no venía a hacer nada. Yo venía el miércoles, un jueves y un martes a hacer la limpieza aquí cuando no había nadie. Y no había nadie, y no había predicador, y no había nadie, pero el Espíritu de Dios está aquí porque se lo puedo... Aquí estaba yo pasando la vacuum, cuando yo sentí en mi corazón el llamado del Señor. Entonces, es real, hermanos, no lo estoy inventando. Y después de que sentí eso fue el jueves. No le dije nada a nadie. El domingo yo me preparé, me levanté, me vestí. Y cuando ya mi esposa me dijo: ya me voy para la iglesia, y le dije: nos vamos. Y gracias a Dios, hermana, desde ese día estamos aquí, hermanos. Así de que dejar de ser rebeldes, hermano. Dejar la rebeldía, dejar la desobediencia, dejar de esos pensamientos que muchas veces nos quieren acaparar. Y ser humildes, dice la palabra de Dios. Dice: mas si temieres... La palabra temer es respetar a Dios. La palabra temer es poner a Dios primero por sobre todo lo que Él quiere que nosotros seamos. Versículo 14, 1 Samuel 12, 14. Si temieres a Jehová y la sirvieres y oyeres su voz. Cuando dice si oyeres es si la ponemos en práctica.
No solamente oírla, no solamente leerla, sino ponerla en práctica en nuestra vida, que sea real en nosotros. Entonces dice la Biblia, y si tanto vosotros como el rey que os reina sobre vosotros. Muchas veces el pecado que no queremos dejar está reinando aún sobre nosotros. Y dice, el pecado que reina sobre vosotros y servís a Jehová, dice, haréis bien. Porque todo lo malo se convierte en bueno. Todo Dios abre puertas y Dios cierra puertas, hermano. Así de que hagámosle caso al Espíritu Santo. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces cada vez que leemos la palabra de Dios, aplicámosla a nuestra vida. Aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, vamos a poder tener victoria sobre los problemas de la familia. Así de que, en conclusión, para esta clase, dice la palabra de Dios lo siguiente. Nosotros tenemos problemas cuando decidimos pecar. Nosotros decidimos si vamos a hacer el pecado o no lo vamos a hacer. El hijo pródigo deliberadamente se puso a hacer cosas que sabía que eran malas. Se puso a hacer cosas que no le agradaban a Dios. No sigamos al mundo ni nos conformemos con el mundo. No le demos lugar. No vivamos una vida en pecado. Decidamos hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El día de hoy. Nosotros decidimos si vamos a vivir en pecado, si vamos a seguir peleando con nuestros hijos, peleando con nuestras esposas, discutiendo por muchas veces cosas que no valen la pena, porque solamente están ahí para hacernos trastrabillar, para hacernos enojar, para no leer la Biblia ese día, para no orar ese día. Y nos volvemos desobedientes, nos volvemos rebeldes, y nos volvemos orgullosos, y nos volvemos egoístas. Y cuando ya estamos en una posición de esas, vamos a ignorar el orden establecido por Dios. No soy yo el que tiene la razón, no es mi esposa la que tiene la razón, pero es Dios quien tiene la razón. Y lo único que tenemos que llegar es a que nosotros nos pongamos de acuerdo de que Él tiene la razón. Y cuando sepamos de que Él tiene la razón, entonces le voy a decir, ok, está bien. Dios tiene la razón. Vamos, nos tomamos de la mano y nos vamos a tomar un café. Amén. Hay de que para terminar, hermanos, 4 puntos. Y si tiene una notita, un lapicito para escribirlos. Dice, número 1. Uno se da cuenta de qué es lo que causa el problema. Nadie puede decir que no sabe qué es lo que causa el problema. Si yo le grito a usted, usted se va a enojar. Entonces yo ya sé de qué fue lo que causó el problema. Que le grité, que le falté el respeto y que no hice lo correcto. Número 2 dice, uno sabe que todo está bien haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Yo sé que todo está bien cuando yo pongo en práctica lo que la palabra de Dios me ordena y me dice que haga. Número 3 dice, uno desea ser obediente a Dios y que su familia sea obediente a Dios. El mismo deseo que yo tengo, como hombre, Dios me dio la autoridad para guiarlos. Entonces, ese mismo deseo yo se lo tengo que transmitir a mi esposa y a los hijos y eventualmente a las almas cuando salimos a ganar almas y ganamos almas y discipulamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer, porque nosotros sabemos que eso es lo que Dios quiere que hagamos, ser obedientes al Señor. Y número 4, para terminar, dice, hay solución a los problemas familiares porque Dios tiene la solución. Yo me voy a equivocar, mi esposa se va a equivocar, las circunstancias se van a equivocar. Muchas veces nos movemos por las circunstancias y dejamos que las circunstancias nos roben el gozo, dejamos que las circunstancias nos muevan, dejamos que las personas también nos roben el gozo, dejamos que las cosas nos roben el gozo. Entonces, todo se convierte, hermanos, en un desorden. ¿Por qué? Porque no queremos ya llegar al orden establecido por Dios. Todo se vuelve un caos en nuestra mente, se vuelve un caos en nuestro corazón, se vuelve un caos en toda nuestra familia, porque nosotros no quisimos ser
humildes y no quisimos darle entendimiento al Espíritu Santo cuando está redarguyendo. Cuando usted sienta que el Espíritu Santo redarguye, póngale cuidado. Seamos humildes y pidámosle a Dios para que podamos tener la victoria sobre los problemas. Porque ¿hay solución a los problemas familiares? Sí, porque Dios tiene la solución. Amén. Hay de que vamos a orar, hermanos, para terminar nuestro servicio. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que has sido bueno, has sido fiel. Gracias, Señor, por que tú no cambias. Y te pedimos, Señor, ahora, por esta palabra que se ha predicado, Señor, que tú redarguyas, Espíritu Santo, en cada hermano, en cada hermana aquí presente. Si hay, Señor, una necesidad, que tú la cubras, que tú puedas ser, Señor, el que con amor llene, Señor, todas esas faltas que hay. Te pedimos, Señor, que tú nos alimentes, nos cuides, nos lleves. Y, Señor, para la próxima semana te pedimos que nos traigas con bien. Gracias te damos y bendice, Señor, estas ofrendas que son para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano.